Hey, ¿qué pasa, zagales y zagalas? ¿Cómo vamos hoy? Mirad, esto ya está con el líquido de gin seco, ¿vale? La madera ya ha quedado mucho más blanquita, ya le puede llover y lo que haga falta, ¿vale? Aquí se puede apreciar un poquito las formas que hace, no del todo, no es lo mismo que en vivo, la verdad. Tengo que decir que no hace justicia. Recordar que es una primera formación, esto tiene que mejorar mucho ahora con el tiempo, ¿vale? Queda muy cutre con todos los pelillos, todas las fibras así levantadas y tal. Con un soplete se arreglaría, pero mira, le di un poquitín aquí, ¿veis? Y ya quedan manchitas negras. Entonces, no le deis. Eso en nada, en unos meses, con la lluvia y tal, se deshace, ¿vale? Entonces vamos al lío. Vamos a ir a enrafiar, ¿vale? Y la idea es, para que lo veáis todos, esta rama la vamos a bajar, en teoría, hasta aquí, ¿vale? Bueno, en teoría no, yo la voy a bajar. Yo creo que se va a dejar, no tendría que ser difícil. Luego ya veremos, la verdad me sobra trozo aquí. Lo suyo sería quedarse con una de estas, con otra, con esta, con la que sea. Y este trozo que sube aquí recto yo creo que ya sobraría. Pero de momento vamos a bajarla, vamos a ver cómo gira, hacia dónde queda, porque no podemos coger ahora y decir, mira, pues de estas me voy a quedar solo esta y los demás lo corto. Y que luego al bajar la rama aquí tengamos que hacerle un giro o algo y que la rama que hemos dejado nos quede saliendo hacia arriba, ¿vale? Mejor girarlo primero y luego una vez que esté en el sitio ya veremos qué ramas cogemos, ¿vale? Luego esta que va para arriba la vamos a bajar y la vamos a poner aquí, ¿vale? Sí, ahí. Esta finita va a venir para este lado, en principio. Y luego, si tenemos un rato, esta de aquí la vamos a poner para este lado de aquí. A ver, por si acaso, a ver cómo queda, ¿vale? Y si no mola, pues serán jeans, ¿vale? Más adelante. Y la gorda igual. Una vez esté hecho todo, miraremos de enrafiar la gorda. Y si no hace falta más ramas en ningún lado, miraremos de girarla un poco para crear algún interés. Que no sea un palo recto, ¿vale? Como por ejemplo este, que era muy palo recto. Pues si hubiera tenido curvas, ni que fuera así como esta un poquito, pues molaría más. De todas formas, esto a la larga, ¿vale? Mojándolo, lo podemos girar hacia donde nos convenga. Para arriba, para abajo, ¿vale? Es muy flexible ahora. Pero hay que mojarlo porque si no, peta esa astilla. Y venga, vamos al lío entonces. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué problema hay? Si yo ahora empiezo a estirar de aquí a saco, para abajo, pam, 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 ¿qué va a pasar? Que se va a desgarrar la rama por aquí. O incluso esta se podría desgarrar de aquí, que ya le hemos quitado madera, y separar la vena viva de la madera. ¡Clac! O sea, que se nos venga todo, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a arreglar? Pues enrafiando. Y a la hora de enrafiar, va a ser muy importante enrafiar este trozo con el tronco para que no se nos separe, enrafiar la unión de estas dos ramas aquí, en esta parte de aquí, ¿vale? Esto de aquí con esto tiene que quedar muy bien enrafiado para que no raje, ¿vale? Y lo mismo va a pasar con esta parte de aquí, de que no raje con esta de aquí, porque vamos a bajarla para abajo, clac, 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 ¿vale? Aquí. Y si le metemos mucha caña, pues rajaría por aquí y nos quedaríamos con media rama y media rama. Y eso si no se separa, ¿veis? De aquí. Que no se pare de aquí, ¡fla! Para abajo. ¿De acuerdo? Así que venga. Vamos al lío. Y a ver qué sale. Vamos a ver cómo enrafiar con sus truquitos y sus detalles. Pues tenemos la cinta esta de algodón, que ya se ha hecho bastante famosa y conocida, ¿vale? Que la verdad va muy bien, va muy bien. Un rollo de estos nos cuesta unos 10 euros, más o menos, 10, 12 por ahí. Va muy bien porque tiene la rayita en medio y así vamos pisando las vueltas genial. Y luego pues tenemos esta, que a mí me la recomendó Jordi Eugena, que de aquí le mando un fuerte abrazo y un saludo porque es un pedazo de crack con los juníperos y demás. Todo esto que yo hago es por su culpa, ¿vale? Por su culpa y gracias a él. Así que muchas gracias, Jordi, porque siempre me ha picado el gusanillo, sobre todo por culpa tuya.
y de ti hemos aprendido lo poco que sé viene de ahí mayormente, ¿vale? Entonces él usa esta cinta también. Esto es cinta de raso y la podéis comprar en los chinos pues por 4 duros, por 2 euros o algo así, ¿de acuerdo? Y entonces esta es de 2 de ancho, 2 de ancho por 25 yardas o algo así debe ser, ¿no? Yardas son muchos, ¿no? Bueno, no sé. Por 25 Y, no, ni idea de lo que es la Y. Y esto es una cinta pues que es sintética 100%, es de raso. Funciona genial. La única pega que le podría poner un poquito es que nos deja la textura esta un poco marcada en las ramas. Pero es una chorrada porque lo marca un poco y al año siguiente ya no se ve, ¿vale? Es normal. Esta también tiene un poquito de tejido así y claro, también lo haría, ¿vale? Es un poco más dura que la otra, que la blanca, pero funciona muy bien. Lo que tiene es que cuando pongamos la cinta, la rafia, tenemos que apretar mucho. Hay que apretar cada vuelta muchísimo, ¿vale? Ahora lo veremos. Y os digo cómo ponerla para ponerla fácil, porque mucha gente no lo sabe tampoco. ¿Vale? Venga, vamos al lío, va. Y luego si alguien tiene alguna duda, que lo diga y hacemos un vídeo solo de enrafiado, ¿vale? Que también tengo ganas de hacerlo, pero vamos a ir directamente aquí porque si no, se nos acaba el año y esto no está acabado y no puede ser. Le dije a su dueño que se iba a comer los turrones en casa y ya empiezo a dudarlo. Venga. Vamos a cortar un trozo. Vale, y con esta no nos sabe mal. Podemos trabajar con el rollo, pero podemos cortar un buen trozo y liarla. Porque con lo barata que es, si sobra, pues no pasa nada, ¿vale? De norma general, yo contaría por lo menos entre 3 y 4 veces más del largo que queremos enrafiar. Para trabajar cómodo, ¿vale? Y bueno, lo primero que voy a hacer es poner un trozo así. Como en la dirección de la rama, ¿vale? En la misma dirección. Así. Y aquí ya le voy a dar la primera vuelta, ¿vale? Aguanto aquí. Uepa. No te escurras, muchacha. Venga, a ver, entonces. Vamos a dar aquí una vueltecita. Tú métete por ahí. ¿Vale? Y luego lo que hay que hacer es en cada vuelta apretar bien. Si se dobla la cinta, no pasa nada. Venga. A ver. Ven aquí, estate quieta. Por ahí más o menos. Venga, otra vuelta aquí. Vale, ahora que ya le pisa una vuelta, vale, ya por mucho que estire, no se viene la cinta, vale, ya está ahí pisada. Y cuanto más aprieto, pues más se pisa ya misma. Entonces, ahora ya, cada vuelta, como si se nos fuera a romper ahí algo. Toda la fuerza que podamos. Vale, la llevamos al sitio. Con un poquito de tensión cada vuelta, pero sobre todo, una vez que esté dada la vuelta, hay que estirar muchísimo, ¿vale? Venga, esta ya la voy a poner por aquí. Con estas vueltas que he dado aquí, me aseguro de que no se separa esto de la madera muerta. Y ahora, venga, aquí. A ver. Ponte aquí. Y este trozo que he dejado aquí de más va genial luego para atarlo también. Porque ato una con la otra. Venga. Este por aquí. Fuerte. Oye, ¿a qué me he quedado corto? Venga.
Venga, un buen tirón, ¿eh? Venga, aquí ya tenemos que atar. Vale. Pues me he quedado un poco más corto de lo que me hubiera gustado, la verdad, ¿vale? Me hubiera gustado acabar un poquito más la rama, pero bueno, en verdad lo que tengo que curvar es esto y esto de aquí ya se hará. Así que última vuelta, apretando fuerte aquí. Ahora que he llegado aquí, pues nada, le metemos un nudaco y todos contentos. Odio hacer los nudos, no me gusta nada. Pero bueno, en este caso, venga, aprieto. Y un buen nudete aquí. Venga. Otro. Nudo doble siempre. Se puede quemar esta cinta, se quema, se deshace, es un plástico. Y al deshacerse le das y se pega una encima de la otra. Pero me fío más de la fuerza del nudo. ¿Vale? Y ahora ya... Si tuviéramos que enrafiar más, pues empezamos a enrafiar aquí y enrafiamos otra vez encima. O sea que sin problema, ¿eh? Venga. Ahí queda. Vale, y le voy a poner otra rafia. Empezando aquí y que me agarre una rama con la otra. Para lo dicho, para que no separe. Que no se separe una de la otra. Venga. Hemos puesto aquí este trozo. Vale, pegado a la rama. Y me voy a venir a darle una vuelta aquí abajo. Como la otra. Ahí. Venga. Ahora si estiro corre. Pero en cuanto pise por aquí, se acabó. Ahí, primer plano de la mano. Venga. Un buen tirón. Vigilar con estos pequeños jeans que tengo aquí en la uña. Este de aquí. Porque si pinchamos ahí la cinta fuerte, nos la pincha y nos la raja. ¿Vale? Hay que evitarlos. O si no queda más remedio, pues lo metéis dentro y ya está. Pero si puede ser, esquivarlo. Venga. ¿Veis? Como este de aquí igual. Trabajaría más cómodo sin el móvil aquí en primer plano, ¿eh? Pero quiero que lo veáis, ¿vale? Venga, un buen tirón. Intento estirar la cinta, que no quede muy doblada. Venga. Y este ya va por arriba. Aquí. Venga. Aquí. Venga. Venga, pillo este para arriba. Venga, ahora que ya la tengo aquí bien, le meto un buen tirón y que tense aquí, ¿vale? Ahí. Venga, tironaco. Joder, pues he pillado un trozo súper largo y me lo he comido, También por irme hasta abajo, que quizá no hacía falta, pero bueno.
Vale. A ver. Venga, vamos a darle una vuelta por aquí arriba. Venga, ahora ya hay que atar. A ver, ¿dónde estás? Que se vea. Venga, vamos a atarlo aquí. Si no hacemos esto que he hecho yo, de pasar un trozo por debajo y enrafiarlo encima, se corta un trozo de tela y se ata, ¿eh? Ahora os lo enseñaré. Ya lo tenemos envuelto de Navidad. Venga, corto aquí y corto aquí. Yo creo que sí, que está bastante fuerte. Venga. Esta no la voy a enrafiar. La finita no hace falta. Vale, pues ya está. No queda la rafia muy lisa, pues por eso, por los bultos estos que tienen los juníperos. Esto, por ejemplo, se lo podríamos haber cortado. Este de aquí, lo dejan más a ras y así la rafia se amolda más. Pero vaya, aunque la veáis así, yo creo que ahora ya sin problemas, ¿eh? Más que nada es que no se me separe de ahí, de donde estaba. Así que venga, vamos al lío. Venga, por ahí arriba se ve, o sea que si raja lo veré. Pero está aguantado uno con otro, o sea que no debería de rajar mucho. La misma rafia debería impedir que se pueda separar, ¿vale? Que de hecho, bueno, lo tiene que impedir por huevos. Así que venga, va. Pues bueno, hermosos y hermosas, como no quiero alargar mucho los vídeos y no hay prisa tampoco, lo dejamos enrafiado, ¿vale? Y así queda como enrafiar. Y en el próximo vídeo ya le metemos alambre y lo llevamos al sitio, ¿vale? Las dos cosas no, porque poner alambre pues es poner alambre y ya está. ¿De acuerdo? Y así no me enrollo tanto. Venga, que no sé por dónde iba, que he tenido que cortar un momento. Ahí queda y en el próximo ya le metemos caña y lo llevamos todo a su sitio, ¿vale? Venga, a lo mejor me cojo ahora un momento y me enrafio esta un poco más larga, por si puedo doblarla luego un poquitín por ahí. Pero bueno, a ver qué hago. Apá, en el próximo a su sitio todo. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. Ahora sí. New friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Siempre peco un poco de corto. They wanna rise up while you drown. They